A las señales que nos da MATLAB lo que le hacemos es representarlas gráficamente tanto en el dominio del tiempo como de la frecuencia. Para el dominio de la frecuencia lo que realizamos usamos transformadas discretas de Fourier aplicando los logaritmos de la transformación usando filtros rápidos de Fourier, el cual cumple con el teorema que nos dice que una señal puede ser representada por la suma finita de señales sinoidales y cosenoidales, las cuales sabemos que tienen magnitud y fase, por lo cual nos permite representar nuestra señal en dos formas, tanto en su magnitud como en su fase. A estas señales es la que le aplicaremos los filtros, el filtro de paso alto, el cual tiene como objetivo atenuar las señales de baja frecuencia, tales como aquellas producidas en las grabaciones, como son el ruido, el sonido que hacemos al respirar o el sonido del viento. Entonces, al final del proyecto podemos realizar las comparaciones entre el audio grabado antes de aplicar el filtro y después de aplicar el filtro para ver si nuestro código funciona. A continuación haremos el análisis del código del filtro paso alto. Buen día, ingeniera. Mi nombre es Manuel Apolo y ahora voy a explicarles acerca de la elaboración del código para el presente proyecto de análisis de señales de la materia de señales y sistemas laboratorio, paralelo 103. Bien, para la elaboración de este código lo hemos realizado por partes, por secciones, utilizando la característica del doble asterisco para que sea más fácil la explicación y la ejecución de este. La primera parte la hemos realizado de manera que se carguen los archivos. Cabe recalcar que estos archivos están en formato .wac. Primero ejecutamos el comando que limpia toda la memoria del programa. Luego llamamos una variable, que en este caso pusimos para el primer audio el nombre de nuestra compañera Priscila y para el segundo audio mi nombre Manuel, para donde se va a almacenar el archivo de audio. Utilizamos la función AudioRead y colocamos el nombre del archivo incluido en la terminación del formato. Cabe recalcar que para que pueda leerlo solo con el nombre, estos archivos tienen que ubicarse en la carpeta de instalación del programa. Caso contrario, deberíamos en esta parte establecer el directorio donde queremos conseguir el archivo. Bien, vamos a proceder a ejecutar esto y con lo que ya tenemos cargados los archivos. En la segunda parte lo hicimos a manera de poder escuchar o visualizar los archivos que hemos cargado. Para esto, al darle play, se realizará o se reproducirá el sonido de Priscila. Ocupamos la función pause, que es para darle un delay de 10 segundos para que luego suene el siguiente audio. Esto de aquí nos daría la duración que va a ser mostrada por pantalla mediante la función dix y la frecuencia de muestreo. Al ejecutar esta sección de código. Buenos días, mi nombre es Priscila Uquillas Anguisaca, soy estudiante de la materia Señales y Sistemas y este es el audio de prueba para el proyecto de Señales y Sistemas, paralelo 103. Buenos días, mi nombre es Manuel Darío Apolo Pacheco, estudiante de la materia Señales y Sistemas y este es un audio de prueba para el proyecto paralelo 103. Bien, como podemos visualizar, aquí encontramos la duración del audio 1, aquí está ese valor, y la duración del audio 2 correspondiente al audio con la variable Manuel. Nos damos cuenta que las dos frecuencias son iguales debido a que son grabadas estos audios con el mismo dispositivo móvil. Una vez que ya tenemos archivos cargados y tenemos esos datos obtenidos, realizamos el siguiente paso, que era la suma de los dos audios, de las dos señales. Para esto establecemos una variable de duración de 10 segundos y ejecutamos el tamaño de nuestras señales, que viene dado por la frecuencia de muestreo de la señal por la duración de los 10 segundos. El audio sumamos, cabe recalcar que para esto deben tener los mismos tamaños, deben ser iguales, ya que es una suma vectorial. Por lo tanto, colocamos este arreglo para que sean del mismo tamaño. Una vez sumado, procedemos a graficarlos y a mostrarlos por pantalla para visualizar el audio 1, tanto el audio 2 como el audio de sumado. También aquí utilizamos la función sound, que es para poder escuchar el resultado del audio sumado. A continuación le ejecutaremos esa parte.
Buenos días, mi nombre es Priscila Uquillas Anguisaca, soy estudiante de la materia Señales y Sistemas y este es el audio de prueba para el proyecto de Señales y Sistemas. Bien, como podemos visualizar, aquí tenemos la señal del audio original Priscila en el dominio del tiempo. De la misma manera tenemos la señal del audio original Manuel en el dominio del tiempo y el resultado de la suma. Como nos damos cuenta, aquí se puede ver el resultado de la suma de los picos en el dominio del tiempo. A continuación ejecutaremos la siguiente parte del código en el cual trabajaremos con la primera señal, en este caso señal Priscila, donde le aplicaremos el filtro. En esta parte elegimos una frecuencia de muestreo, en este caso de 8000, y ejecutamos lo que es la función FFT, que en otras palabras significa aplicar la transformada rápida de Fourier. ¿Para qué explicamos esta transformada? Es para poderlo llevar a la señal al dominio de frecuencia, para poder visualizarlo en el dominio de frecuencia. Con esto elegimos el nombre de los ejes, que en este caso va a ser magnitud versus hertz versus la frecuencia, y le pusimos un límite en el eje que va desde 0 hasta 300 Hz. Bien, para la elaboración del filtro tenemos que elegir una frecuencia de corte. En este caso elegí una frecuencia de 200 Hz, dado que la voz de un humano más o menos va entre los 150 a los 300 Hz. Llevamos esto a esta frecuencia de corte, realizamos el WN y elegimos el orden del filtro. Cabe destacar que el orden del filtro, entre más alto sea, mejor resultado tendremos. Aplicamos la función Bader, donde que recibe el orden, recibe la frecuencia, y el high, que es porque es un filtro pasa alto. Creamos una nueva variable, en este caso puse pris filtrada, y aplicamos el filtro, donde recibe las variables del numerador, del denominador, y el audio o el archivo que queremos filtrar. Para continuar, elegimos una ubicación en la cual se guardará este archivo ya filtrado. Al correr esta sección, Buenos días, mi nombre es Priscila Uquillas Anguisaca, soy estudiante de la materia Señales y Sistemas y este es el audio de prueba para el proyecto de Señales y Sistemas, paralelo 103. ahí pudimos escuchar la diferencia del audio original con el audio filtrado. Aquí vemos en el dominio del tiempo el audio original, asimismo el audio original en frecuencia, podemos darnos cuenta de los picos y las diferentes frecuencias que van desde 0 hasta 300 por el límite que le pusimos. Y aquí está el audio filtrado. Como nos podemos dar cuenta, el audio filtrado varía la gráfica con el audio original. Aquí podemos ver un pico más alto, aquí un pico es más pequeño y así alrededor de todo. Y la frecuencia, aquí nos damos cuenta, nuestro filtro tenía un valor de corte de 200 y nos damos cuenta que para acá todo lo que tenía frecuencia se ha eliminado, a diferencia de este. Y hay un pequeño error aquí, un pequeño margen de error, pero a partir de 200 permite pasar la señal. Entonces nos damos cuenta que el filtro está aplicado correctamente. De igual forma realizamos el mismo procedimiento para la segunda señal Manuel, con lo mismo, de la misma forma, solo que cambiamos el archivo. Le damos correr. Buenos días, mi nombre es Manuel Darío Apolo Pacheco, estudiante de la materia Señales y Sistemas y este es un audio de prueba para el proyecto paralelo 103. De igual forma, aquí visualizamos los dos audios, visualizamos el dominio de las frecuencias y nos damos cuenta cómo el filtro a partir de los 200 nos permite el paso y aquí claro tenemos un pequeño error. Esto puede ser por el orden del filtro u otro factor, pero damos cuenta que cómo podemos ver la diferencia entre la variación del audio original al audio filtrado. Por último, aplicamos el mismo filtro, pero para la señal sumada. La señal sumada le aplicamos lo mismo y al ejecutar este comando, nos damos cuenta que para la señal sumada igual nos cambia el espectro
y obtenemos una nueva señal más pura. Esto nos puede servir para poder mejorar el audio, incluso separar entre dos audios que están a diferentes frecuencias. Nos damos cuenta en el punto 200 que la frecuencia de corte nos permite el paso a la señal, y hacia lo que es menor nos limita ese paso de señal. Por último, representamos la señal, el dominio de la frecuencia, y al ejecutar esta parte del código vamos a obtener la recuperación de la señal con ruido. Ahí podemos visualizar esto de aquí, esta imagen que vemos, de la recuperación de la señal con ruido de la señal sumada. Ahí podemos visualizar los picos y lo que se recuperó de la señal con ruido. Y aquí podemos visualizar en esta gráfica lo que es el filtro. Este de aquí es el filtro, donde el eje de la Y está la magnitud a 1 decibeles, y en el eje de la X podemos encontrar la frecuencia normalizada. Entonces aquí podemos visualizar el filtro pasa alto, cómo nos llega hasta un límite y nos permite el paso de la señal. Como conclusión, tenemos que existen softwares como MATLAB que nos permite analizar grabaciones de audio en forma de señales, de tal forma que podemos realizar diferentes aplicaciones para ello. Algo importante aquí es, al momento de representar estas señales en el dominio de la frecuencia, es muy notable ver cómo se cambia la señal al momento de aplicarle el filtro de paso alto, que, como indicamos, tenía como objetivo atenuar aquellas partes de la señal con frecuencias bajas, y en las gráficas que se representa la señal con filtro en el dominio de la frecuencia, podemos observar claramente que las señales con frecuencias bajas han sido atenuadas y tienen una magnitud de 0, dejando pasar aquellas partes del sonido que tienen frecuencias altas.